¿Qué hace inolvidable una película de guerra de jets? ¿Es el rugido de postquemadores o el silencio cuando un misil se fija? La era de los jets trajo guerras, héroes y miedos, desde la paranoia de la Guerra Fría hasta duelos altos. Estas películas mostraron el peligro y la desilusión del combate actual. Aquí hay 15 películas de guerra de jets que tripulaciones recomiendan a novatos. Número 15. Los Cazadores, 1958. Se suponía que glorificaría a los pilotos de caza, pero mostró su profunda soledad. Robert Mitchum encarna a un as de la Guerra de Corea, acosado por el honor y el cansancio. La película fue elegante y heroica, mostró la era de los cazas a reacción, cuando aún medían los hombres la valentía con la mirada y no con sus radares, ante los cielos helados de Corea. Tras el F-86, pilotos del Sabre se enfrentaban al MiG-15 en batallas de habilidad y destino. Las imágenes aéreas eran hermosas, jets pilotados por militares, en cooperación con la Fuerza Aérea de E.U. Pero lo que sorprendió fue la desesperación silenciosa tras el glamour. Mitchum interpretó a un hombre adicto a perseguir y insensible a la supervivencia. El Pentágono, al principio, temía que fuera sombrío, temía que minara la moral. El director se opuso, insistió que la verdad no era traición. Detrás de escena, Jet Sabre hicieron pases peligrosos. Casi hubo desastre. Un piloto rozó una ala en maniobra. Base Edwards, Fuerza Aérea. Los críticos elogiaron las imágenes. Sin embargo, algunos veteranos dijeron que la emoción pesó más que la acción. La película cayó en el olvido durante décadas, pero fue redescubierta por historiadores militares como una de las primeras en captar el costo psicológico del combate aéreo. Su escena final sobre el río Yalu recuerda que la velocidad no puede vencer la culpa. Número 14. Flight of the Intruder, 1991. Esta no fue una película sobre héroes. Fue sobre la rabia que arde en los que sobreviven. Basada en la novela de Stephen Kuntz, Flight of the Intruder entra en la guerra de Vietnam a través de la mirada de los pilotos bombarderos A-6, cansados de la política y de los objetivos prohibidos. Jake Grafton y Virgil Cole no eran Mavericks de Top Gun. Eran hombres atormentados, atrapados en una guerra que castigaba la conciencia y el valor por igual. Su misión de bombardear Hanoi fue motín y redención. La película equilibraba ataques nocturnos con tono antisistema que desconcertaba. Asesores del Pentágono. Paramount quería taquilla para competir con Top Gun. Milius buscaba la verdad, no glamour. Luchó contra el tono del estudio, pidiendo que la película mostrara conflicto moral, en vez de palmas en alto y atardeceres. La Armada dio apoyo, pero retiró su respaldo. Después de que Milius criticara políticas de mando. Al estrenarse la película, quedó entre generaciones. Los veteranos de Vietnam respetaban su valor, pero jóvenes querían destellos, no fatiga. Críticos lo llamaron confuso. Sin embargo, muchas tripulaciones dijeron que se acercaba a la verdad de sus misiones. Hoy, Flight of the Intruder es la antítesis de Top Gun. Una historia no es victoria, sino supervivencia. Demuestra que en guerra aérea, la valentía a menudo se oculta tras la frustración, y la ruta peligrosa es la que regresa a casa. Número 13. The Right Stuff, 1983. Empezó como una película sobre astronautas, pero todos los pilotos sabían que era una película de guerra disfrazada. The Right Stuff contó la historia de los hombres que rompieron la barrera del sonido y empujaron el combate a reacción hasta el espacio. Fue un himno a la valentía, escrito en sangre. El director Philip Kaufman adaptó el épico libro de Tom Wolfe a una saga extensa sobre pilotos de pruebas convertidos en héroes. Chuck Yeager, el gigante callado que voló hacia lo ignoto, fue el último de los aviadores verdaderos. Buzz Edwards de la Fuerza Aérea se sintió como terreno sagrado. Cada despegue fue un salto de fe. Cada choque fue una oración. La producción fue un caos. Se usaron aviones reales junto a maquetas. El reparto entrenó con aviadores. Un piloto murió rodando una maniobra de alta velocidad. La Fuerza Aérea de Estados Unidos dudó en cooperar por miedo a que la representación de arrogancia y temeridad en la película ofendiera la cultura de mando, a pesar de la turbulencia. La representación de arrogancia e imprudencia ofendería la cultura de mando, a pesar de la turbulencia. The Right Stuff se convirtió en una de las películas de aviación más celebradas de todos los tiempos. Su mezcla de humor negro, realismo y asombro inspiró a generaciones de pilotos y astronautas. Recordó al mundo que antes de que llegaran los cohetes, existían alas. Antes de que llegaran los astronautas, existían pilotos de pruebas que arriesgaron todo por la velocidad. Los veteranos aún lo recomendaban, no porque enseñara tácticas, sino porque revelaba algo más profundo.
La verdadera valía tiene que ver con la resistencia, el combustible invisible que mantiene a un piloto firme cuando todo lo demás se está quemando. 12. Los puentes de Toko-Ri, 1954. Fue la película que hizo llorar a los pilotos de la Marina. No fue una gran aventura. Fue una confesión sobre el miedo y la futilidad de la guerra. Basada en la novela de James Myers, siguió al teniente Harry Brubaker, abogado convertido en piloto de combate que realiza misiones sobre Corea en su F-9F, Panther. La historia era simple y devastadora. Brubaker no quería ser un héroe. Quería volver a casa, pero el deber lo llamaba una y otra vez a volar a los valles helados de Corea del Norte para destruir puentes que siempre parecían reconstruirse. El realismo vino de la Armada, que permitió filmar en portaaviones y usar imágenes de combate, rodado desde las cubiertas. Los ojos cansados de Holden sostuvieron la película. No mostró valor. Mostró un gran agotamiento tras bambalinas. Holden casi se va. Dijo que el estudio romantizaba la muerte. El director Mark Robson logró que se quedara reescribiendo escenas para mostrar miedo en vez de orgullo hueco. Cuando la película se estrenó en 1954, sorprendió al público con su final. El héroe no sobrevive, no hay medallas, no hay rescate ni gloria. La Marina de los Estados Unidos objetó ese final al principio, pero Mer insistió en la verdad por encima de la comodidad. El Pentágono aprobó a regañadientes, temiendo la reacción si interfirieran durante años. Las tripulaciones aéreas la han catalogado como la película de guerra de la era del jet más honesta que se haya hecho. Demostró que el valor no consiste en amar la guerra, sino en volar. De todos modos, la última línea aún resuena en todas las escuelas de vuelo del mundo. ¿De dónde salen hombres así? Número 11. El Blue Max, de 1966. Esta era una película fuera de su tiempo, una historia de la Primera Guerra Mundial contada a través de los ojos de la generación de los jets. El Blue Max siguió a un piloto alemán despiadado que se abrió paso desde las trincheras hasta la cabina de pilotaje. Pero tras sus alas de lona, resonaba un mensaje de la era de los jets sobre la ambición, la tecnología y el costo de la gloria. George Peppered interpretó al teniente Statue, un hombre obsesionado con las medallas y el reconocimiento. Haría cualquier cosa para ganarse la Blue Max, la más alta distinción de la aviación alemana. Las escenas aéreas de la película fueron revolucionarias. Aviones biplanos reales, reconstruidos y pilotados para combates auténticos. El director John Gilman exigió perfección. Las secuencias de vuelo tardaron meses en filmarse. Un piloto murió cuando su aeronave réplica se estrelló en un viraje bajo. Ambientada en la Gran Guerra, resonó entre los pilotos de la era de los jets. Mostró el mismo orgullo político que dominaba las escuadras modernas. La Fuerza Aérea Alemana prohibió proyecciones en bases, temiendo el filme y fomentando la insubordinación. Durante la producción, agotado, se enfrentó allí o a un hombre 2 veces. Los críticos admiraron su belleza, pero condenaron su cinismo. Pero la tripulación aérea encontró la verdad en cada fotograma. La tecnología no cambia el hambre de validación. El Máximo Azul se convirtió en culto entre pilotos que se veían apilados hacia la perfección. Sigue siendo un espejo ante cada generación de aviadores. Una historia que advierte que la ambición sin alma siempre se estrellará antes de aterrizar. Número 10. Top Gun, de 1986. No fue solo una película. Fue un mito construido sobre posquemadores y adrenalina. Top Gun convirtió al F-14 Tomcat en un icono global y hizo que todos los adolescentes quisieran volar. Pero tras glamour, había una máquina de propaganda que ponía nerviosos incluso a pilotos reales. La historia siguió a Maverick y Goose, 2 aviadores navales, compitiendo por la gloria en la Escuela de Armas de Caza de la Marina. Lo que el público vio fue el nacimiento del blockbuster de acción, rugidos de jets y una historia de amor en peligro. Lo que no vieron fue el control estricto. El Pentágono controló cada fotograma. La Marina de Estados Unidos proporcionó cazas, portaaviones y pilotos, pero exigió la aprobación del guión. Escenas de vuelos temerarios fueron reescritas. Los accidentes del F-14 fueron ignorados. Tony Scott defendió el estilo frente al realismo, rodando a la hora dorada para que ardiera el cielo. Gastó $25,000 de su propio dinero para obtener solo 5 minutos de metraje de un portaaviones, tras ser rechazado por los productores. Detrás de cámaras, los actores vomitaron durante las secuencias de vuelo. Tom Cruise se entrenó con pilotos reales, soportando fuerzas G que lo dejaron sin conocimiento.
La película casi pierde los derechos de su banda sonora cuando se consideró que la canción de Kenny Loggins era demasiado atrevida para la promoción militar. Sin embargo, cuando se estrenó en 1986, las filas de reclutamiento frente a las oficinas de la Marina se duplicaron de la noche a la mañana. Los veteranos respetaban la aviación, pero no la fantasía. La llamaban rock and roll de la aviación, versión de ensueño de su pesadilla. Aún así, Top Gun se hizo leyenda. Le dio a la era de los jets su propio himno. Quienes se burlaban admitían una cosa. Les hizo mirar de nuevo al cielo. 9 Bat 21-19-88. Era del jet, sin gloria. Bat 21. Contó la historia real del teniente coronel Gene Hamilton, un navegante de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos derribado durante la Guerra de Vietnam. En lugar de combates aéreos elegantes o rescates triunfantes, la película se centró en la estática de la radio y en la brutal matemática de la supervivencia. Gene Hackman interpretó a Hamilton con contención sombría, un hombre sangrando, arrastrándose y calculando cada movimiento. Cuando las fuerzas enemigas se acercaron, Danny Glover interpretó al piloto que se convierte en su voz de esperanza, guiándolo paso a paso con jugadas de fútbol codificadas que ocultaban sus instrucciones a los interceptores enemigos. Detrás de cámaras, la película enfrentó sus propios peligros. Rodada en la selva de Malasia, la producción fue azotada por lluvias monzónicas que destruyeron el equipo e obligaron a las tripulaciones a vadear pantanos de agua hasta la cintura. Un accidente de helicóptero durante el rodaje, personal de acrobacias herido y el trabajo detenido durante semanas, el Pentágono ofreció solo apoyo limitado, reacios a cómo la misión real expuso trágicos errores de fuego amigo y confusión de mando. Cuando Bat 21 se estrenó por completo, algunos críticos lo encontraron demasiado silencioso, pero los aviadores de verdad reconocieron su veracidad. La película capturó el terror claustrofóbico de una misión de un aviador derribado mejor que cualquier superproducción llamativa. Sigue siendo esencial porque muestra la guerra de la era de los jets, reducida a su miedo central, a la resistencia y al frágil hilo que mantiene vivo a un hombre. Número 8. El Gran Santini, 1979. Esto no trataba de la guerra, sino de los hombres que la guerra crea. El Gran Santini contó la historia del teniente coronel Bull Meehan, un piloto de los Marines que llevó el campo de batalla a casa, interpretado con una intensidad volcánica por Robert Duvall. Era, en parte, héroe, en parte, tirano, y sobre todo, piloto, entre guerras. Exploró las secuelas emocionales de hombres formados para el combate, que no podían apagar el control. Meehan mandaba a su familia como escuadrón, usando disciplina como armadura ante el miedo. Su cabina de jet era su templo, su casa y su zona de guerra. Detrás de cámaras, Duvall se sumergió en la cultura de la aviación marina, entrenándose con pilotos reales en la base aérea Beaufort. Voló en F-4 Phantoms y estudió gestos corporales de oficiales para captar su mando. La honradez de la película vino de su autor, Pat Conroy, cuyo padre fue Bull Meacham. Cuando se estrenó, dividió audiencias. Algunos lo vieron como un ataque a padres militares. Otros lo vieron como un espejo de su dolor. Los Marines rechazaron cooperar, por considerarlo poco halagador. Pero años después, los veteranos lo tomaron por verdad. No todo héroe ya regresa a casa. Algunos quedan dentro del uniforme. El Gran Santini perdura, pues se atreve a decir lo que otros evitan. Debajo del acero y de los trajes de vuelo, hay hombres que luchan por no desmoronarse. A veces las batallas más duras no se luchan en el cielo, sino en la mesa. 7. Dark Blue World. 2001, una película checa, dejó atónitos a pilotos occidentales. Dark Blue World contó la historia de checos que lucharon por Gran Bretaña en la guerra y fueron traicionados tras la victoria. Pero fue más que una película de época. Una reflexión grave de la era de jets. Lecciones tempranas sobre lealtad y pérdida. La película sigue a dos pilotos, Franta y Carrel, que se unen a la RAF para combatir a la Luftwaffe. Su amistad y rivalidad surgen entre el rugido de Spitfires. El alma de la película está en la posguerra. Después de la guerra regresaron a casa como héroes, pero fueron encarcelados por servir al oeste. John Fark usó aviones reales y CGI para recrear combates aéreos tan auténticos que rivalizaban con Hollywood. La Fuerza Aérea Checa prestó apoyo, pero advirtió a la producción que no glorificara la deserción ni la rebelión. La película les desafió en silencio. Los críticos la compararon con Salvar al Soldado Ryan por su emoción y con The Right Stuff por su espíritu. El público occidental lloró ante las escenas finales. En Praga, protestas recortaron las proyecciones al considerarla propaganda anticomunista. Un mundo de azul intenso se convirtió en favorito de culto entre los aviadores, porque capturó la verdad eterna de volar.
que el cielo es libre incluso cuando las naciones no son pilotos. Diles a los novatos que la vean, no por táctica, sino por alma. Número 6. Águila de Hierro 1986. Salió el mismo año que Top Gun, pero vivía en un mundo diferente. Águila de Hierro fue el primo rebelde, que miraba reglas y se reía siempre. Contaba la historia de un piloto joven que roba un F-16 para rescatar a su padre, capturado en un país hostil. Era fantasía, imprudente e imposible, y aún así inspiró a una generación de pilotos a soñar grande. Jason Edric interpreta a Doug Masters y Louis Gossett Jr. como el coronel Chappie Sinclair, un veterano que guía al chico en su misión ilegal. Lo que podría haber sido una aventura, se convirtió en una historia sobre mentoría y redención. Pilotos de la Fuerza Aérea dicen que si bien la premisa era absurda, el espíritu de la película era puro valor. Detrás de cámaras, la producción fue todo un milagro. La Fuerza Aérea de Estados Unidos se negó a cooperar, llamando ilegal y peligrosa la trama. El director Sidney Furie recurrió a la Fuerza Aérea de Israel, que dio acceso a jets y pilotos. Muchas de las escenas de vuelo se rodaron en secreto en la base aérea Tel Off. Bajo una estricta supervisión, combates aéreos deslumbrantes, filmados con aviones reales sobre el desierto. La tragedia marcó el set. Un piloto de acrobacias murió cuando su jet no salió de un picado. La película fue dedicada a su memoria. Los críticos burlaron Iron Eagle por ser caricaturesca, pero ganó un culto entre cadetes que vieron en ella el mismo deseo que los llevó a volar. Águila de Hierro dio origen a 3 secuelas, cada una más improbable que la anterior, pero su mensaje original siguió fiel. El uniforme no hace al aviador, la voluntad de levantarse frente al miedo no está en la ropa. ¿Acaso? Los pilotos siguen diciendo a los novatos que no hace falta permiso para perseguir el cielo, solo basta tener el corazón número 5. El conteo final. En los 80, pocas películas mezclaban fantasía y realismo militar como esta. La cuenta regresiva imaginó un portaaviones estadounidense transportado de vuelta al 6 de diciembre de 1941, horas antes del ataque japonés a Pearl Harbor. No fue solo una historia de viajes en el tiempo, fue una prueba moral. ¿Qué harían los guerreros modernos si pudieran cambiar la historia? Kirk Douglas interpretó al capitán Yellen, hombre entre deber y destino. Cuando descubren la fecha, enfrentan una pregunta imposible. ¿Usarían el F-14 Tomcats para aniquilar la flota japonesa o dejar que la historia siga? Sin cambio. La tensión no estaba en la acción, sino en la elección. La película tuvo cooperación militar inédita. La Armada dio acceso total al USS Nimitz, su portaaviones líder. Las operaciones de vuelo se filmaron ya en la cubierta, despegues y aterrizajes en tormenta. La secuencia en que Tomcats persigue Caza Cero sigue siendo de las escenas más impresionantes capturadas en cine. Detrás de la cámara, las cosas no iban bien. El director Don Taylor se enfrentó a productores que querían más espectáculo, y él buscaba filosofía. La Armada se inquietó ante la idea de que los soldados desafiaran la historia y exigió cambios en el guión. Varios tripulantes resultaron heridos durante el rodaje, cuando un chorro de escape de un jet arrojó escombros por la cubierta. Al estrenarse en 1980, los críticos la llamaron pulp, pero las tripulaciones aéreas la adoraron. Admiraron cómo mostró la precisión y el poder de la aviación de portaaviones sin disculpas. Con los años, se convirtió en favorito entre pilotos y marineros. De verdad. Dicen que no es guerra, es responsabilidad. El poder de cambiar la historia no es nada frente a la carga de saber. Podrías. 4. Memphis Belle. En 1990, según la Segunda Guerra Mundial, su alma pertenecía a la era de los jets. Memphis Belle contó la historia de una tripulación B-17 en su misión final sobre Alemania. Fue sobre la valentía, la repetición y el cansancio de sobrevivir demasiado. Las tripulaciones aéreas de todas las épocas se reconocían en ese cansancio. La cinta se inspiró en un bombardero real y su equipo, pero Keaton Jones quiso dirigirla. Hablar a una nueva generación de pilotos. Rodó la cinta con ritmo de film moderno de jets. Cortes rápidos, rugidos de motores, charla en cabina. Sin embargo, nunca perdió lo humano. Cada rostro tras la máscara de oxígeno parecía frágil. Aeronaves reales, no maquetas. La producción se reunió. 5 B-17 operativos de museos mundiales. Las escenas de vuelo fueron coreografiadas, como ballet, con pilotos volando muy cerca para simular formaciones.
Un avión sufrió un incendio en el motor durante la filmación y apenas volvió a la base. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos proporcionó apoyo logístico, pero no glorificó la campaña de bombardeos. La película tuvo que atenuar las escenas de destrucción civil. Aún así, los veteranos lloraron durante el estreno. Dijeron que capturaba el olor, el frío y el terror claustrofóbico mejor que nada visto. Detrás de cámaras, los actores practicaron con aviadores de verdad para aprender los rituales de cabina y la coordinación de la tripulación. Más tarde, Matthew Modine dijo que la experiencia cambió su visión del valor. Críticos elogiaron la autenticidad y la contención de la película. Recordó al público que incluso en la guerra, la humanidad es el eslabón más débil. Memphis Belle se convirtió en proyección obligatoria en ciertos programas, no por tácticas, sino por empatía. Demostró que bajo registro de misión hay miedo, cansancio y amistad. Para la tripulación, ya sea veterana o joven, es recuerdo. La valentía no es ruido, es la resistencia, la cara del caos. Número 3. Los rompediques. 1955. Fue la película que movió a 1000 pilotos a creer en lo imposible. The Dam Busters contó la historia de la misión legendaria de 1943 de la Royal Air Force para destruir las presas alemanas usando la bomba de rebote revolucionaria de Barnes-Wallis. No era solo una película de la Segunda Guerra Mundial, era una hoja de ruta para cada aviador de la era de los jets, que más tarde enfrentaría las mismas preguntas sobre la innovación y el sacrificio. Dirigida por Michael Anderson, película Mixed Documentary, con precisión emocional. La RAF permitió acceso sin precedentes a bases y aeronaves. Bombarderos Lancaster volaron en formación por valles nocturnos para recrear ataques. Actores fueron eclipsados por las máquinas. Ese era el punto. La película trataba de trabajo en equipo, valor e invención. Entre bastidores, el Ministerio del Aire impidió divulgar detalles, temiendo que la película revelara tácticas militares reales. Anderson usó códigos y jerga para contentarlos. Una prueba de bomba rebotadora estalló en rodaje, dañó un hangar y obligó a trasladar la producción. Cuando estrenaron Dam Busters, fue visto como una catarsis nacional. Décadas después, se prohibió su emisión en transmisiones internacionales por lenguaje de la guerra. Equipos de restauración publicaron luego una versión editada, conservando la historia heroica. A los pilotos les encantó. Mostró precisión y coordinación. Vivían por ello, aún en la era del jet. Las tripulaciones aún lo muestran a reclutas. No se trata de velocidad ni potencia, confianza. Les recuerda que la tecnología no vale nada sin hombres que arriesgan todo para que funcione. El rugido de esos motores resuena en cada cabina que despegó hacia lo desconocido. Número 2. 13 largos días. 2000. No era ya una película de guerra en el sentido tradicional. Fue una película sobre la guerra que casi fue 13 días, cronicó la crisis de misiles de Cuba desde la Casa Blanca y desde las cabinas que nunca lanzaron. Demostró cuán cerca estuvo la era del jet de quemar el mundo. Kevin Costner interpreta a Kenneth O'Donnell, asesor entre lealtad y conciencia. La película muestra la tensión cuando pilotos hacen reconocimientos sobre Cuba. Un error podría desatar un Armagedón. El rugido del U-2 y del F-8 Crusader fue realmente mucho más aterrador que cualquier explosión. Cada vuelo podría haber sido el último. Detrás de las escenas, el Pentágono se negó a cooperar. Les disgustó la representación de insubordinación y el caos entre los rangos de mando. Los cineastas usaron transcripciones desclasificadas para reconstruir diálogo y contratar pilotos retirados para simular rodaje. Las secuencias aéreas requerían permiso para volar a altitudes cercanas a las clasificadas. Cuando se estrenó, cronistas elogiaron su precisión. Funcionarios, en silencio, enfadaron por su franqueza. Muchos veteranos de la crisis dijeron luego que fue el retrato más cercano de lo que pasaron esos días sintieron. Las tripulaciones aéreas hoy lo ven en escuelas de estrategia, no para divertir, sino para visión. 13 días recuerdan a novatos que el vuelo heroico es el que nunca se realiza. Esa contención es coraje. Era de jets, casi se destruyó antes de empezar. Número 1. Fail Safe. 1964. Fue la pesadilla que la era del jet nunca quiso enfrentar. Fail Safe. Cuenta la historia de bombarderos estadounidenses enviados por error hacia Moscú, cuando un fallo técnico activa un mando nuclear irreversible. Los pilotos, entrenados para obedecer lo impensable, vuelan hacia sus objetivos.
Mientras los líderes en terreno se desilvanan, no hay combates. Solo temor. Henry Fonda dio vida al presidente, obligado a decidir entre opciones imposibles: sacrificar una ciudad estadounidense para evitar una guerra mundial. La calma de los pilotos, la fría disciplina en sus voces, hizo la película más aterradora que cualquier explosión. El Pentágono negó cooperación total y, en silencio, intentó desanimar la producción. Funcionarios temían que la película mostrara normas de mando y expusiera la fragilidad de las salvaguardas nucleares. Sidney Lumet dirigió la película en blanco y negro para enfatizar su realismo. La tensión no vino de la acción, sino del silencio. El zumbido de radios, el clic de máquinas, el miedo de los hombres, dándose cuenta de que la tecnología había superado su control. Las audiencias en 1964 la encontraron demasiado sombría, eclipsada por la sátira de Dr. Strangelove, pero pilotos y estrategas la abrazaron. Failsafe sigue siendo un recordatorio escalofriante de que la misión más letal de la era del jet es la que nadie tenía intención de lanzar. Desde los cielos fríos de Corea hasta las nubes ardientes de Vietnam, la era del jet cambió la forma en que se libraban las guerras y cómo se recordaba a los pilotos. Las 15 películas muestran valor, costo y conciencia del vuelo. ¿Cuál de ellas define mejor la era del jet? Dinos abajo ya y suscríbete para más historias donde la historia siga volando ya.